Hola, ¿qué tal? A nombre del Colegio de Empresarios, mi nombre es Jorge Becerril. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra licenciatura en Administración y Comercialización. Estamos en la materia de Desarrollo de Habilidades Gerenciales en la sesión número 7. Hoy vamos a ver un poquito de lo que es todo el sistema gerencial, los problemas cuando no existe un sistema formal de administración gerencial y por último veremos algunos tips, algunas formas de manejar eficientemente nuestras juntas directivas con la finalidad precisamente de desarrollar nuevas habilidades gerenciales que nos permitan optimizar los recursos, además de los mejores sistemas de control sobre todas las variables y atributos que operan en los diferentes sistemas en una compañía. Pues vamos a empezar la sesión del día de hoy. Bienvenidos. La sesión pasada nos habíamos quedado en platicar un poquito acerca de una de las teorías que es quizá la más vanguardista en los últimos tiempos en materia de administración, diseñada por un pensador filosófico, por un gran científico de la administración que se llama el señor Peter M. Senge. Peter M. Senge lo que ha desarrollado a través de todos estos años es una serie de distinciones, es decir, de teorías aprobadas ya en la realidad, acerca de por qué las empresas, qué se requiere para que las empresas crezcan, para que tengan un ciclo de madurez, de desarrollo sostenido y sobre todo con buenos resultados. Él se dio a la tarea de investigar profundamente cuáles son aquellos factores dentro de una organización, no importa de qué giro se trate, no importa de qué tipo de fundamento o misión tengan. Estas 5 disciplinas a las cuales él se dedicó, nos dice él, operan en cualquier organización o sirven para cualquier organización, lucrativa o no lucrativa. Pues vamos a ver cuáles son aquellas 5 distinciones que desarrolló el señor Senge. La primera de ellas, dominio personal, nos dice que para que una persona o una organización crezca o tenga posibilidades de permanecer en el futuro durante muchos años, en un mercado altamente competitivo como el que estamos viviendo el día de hoy, se requiere que su personal, que sus colaboradores tengan dominio personal y dominio entendiendo no como este acto de dominar a los otros o dominar a la competencia per se como un acto malo, sino el dominio se refiere a estas habilidades que debe de tener una persona como un artesano. Imaginemos un artesano al frente de su trabajo, al frente de su obra, que no solamente ocupa conocimiento técnico, conocimiento de experiencia, sino también amor por lo que hace, un sentido profundo de interés y de profunda satisfacción por aquellas actividades que está haciendo. Entonces, cuando se reúnen estas características en la labor de una persona, el dominio personal se genera o se traduce en grandes resultados, grandes satisfacciones por lo que se está haciendo. Este dominio personal, dice Senge, no se descubre de la nada, sino que se va construyendo a través de lo que uno quiere hacer, con lo que uno va aprendiendo y con la experiencia que le van generando los resultados. Esta satisfacción por el trabajo de uno o por lo que hace uno es lo que lleva a los grandes artistas, a los grandes empresarios, a tener un extraordinario nivel de resultados más allá del estándar o más allá de lo que uno pueda en un momento dado pensar cuando se le asignan recursos a una persona. Esta persona cuando hace ejercicio sano de su dominio personal sobre la actividad que está haciendo, logra resultados extraordinarios en momentos ordinarios o con recursos ordinarios. La segunda distinción de Peter Senge son los modelos mentales. Los modelos mentales tienen que ver con todas las consideraciones que tenemos los seres humanos al respecto de un fenómeno. Es decir, uno de los principios universales en la filosofía nos dice que todos los seres humanos tenemos una opinión al respecto de lo que sea. Entonces, si todos los seres humanos tenemos una opinión al respecto de lo que sea, siempre vamos a opinar algo. El problema no está ahí, el problema está que cuando estas opiniones chocan o se confrontan sobre un mismo fenómeno,
sobre el cual dos seres humanos estén relacionados, y vamos a suponer o vamos a poner el ejemplo de un trabajo. ¿Qué pasa cuando dos personas están trabajando en la misma área y para llevar a cabo un resultado, la forma de llegar a ese resultado, los modelos mentales o las consideraciones son enfrentadas o son chocadas? Es decir, podemos estar pensando en el ejemplo de un área comercial, donde el compromiso o la meta de ventas pueda ser que confronte diferentes intereses por el área de mercadotecnia y por el área comercial. El área de mercadotecnia puede pensar que para incrementar el nivel de ventas necesitamos productos innovadores y productos con una mayor distinción de características con respecto a lo que hay en la competencia en materia de innovación. Y el área comercial también, en este afán de incrementar ventas, puede pensar que para precisamente incrementar ventas se requiere una disminución de costos, una disminución de precio, dado que la competencia puede estar muy agresiva en materia de precios. Entonces, si nosotros abaratamos precios, no vamos a tener suficiente capital como para desarrollar nuevos productos y nuevas tecnologías. Por lo tanto, el área de mercadotecnia con el área comercial pueden estar en choque por tener dos modelos mentales diferentes, por tener dos consideraciones distintas sobre un mismo fenómeno. Y vamos a imaginarnos también, o para que nos demos una idea también de lo que son los modelos mentales, pues simplemente pensemos en cualquier momento en donde estemos nosotros en el trabajo, ¿no? Si vemos entrando, por ejemplo, a una persona de traje, con una presencia ejecutiva, inmediatamente nosotros pensamos el tipo de puesto que debe de ocupar dentro de una organización, pensamos en un nivel directivo, un nivel gerencial, simplemente por la forma como se viste, ¿no? Y por otro lado, si vemos a una persona con otro tipo de vestimenta más informal entrar a una organización, de pronto pensamos que es para un nivel técnico o para otro nivel no tan importante, no tan gerencial dentro de una compañía. Siendo que a lo mejor no puede ser eso la realidad, simplemente nuestros modelos mentales de lo que nosotros asociamos como bien vestido con nivel jerárquico o vestimenta informal con el nivel operativo o técnico es lo que genera el modelo mental. E insisto, per se los modelos mentales no son malos, desde luego, son fenómenos que ocurren y lo único que tenemos que estar pendientes, dice Peter Senge, es cómo funcionan o cómo operan estos modelos en razón de un mismo fenómeno. Si nuestras consideraciones están ayudando a que unamos fuerzas, a que unamos pensamientos para lograr un objetivo común, o estas consideraciones están chocando en pro precisamente de la obtención del resultado. Hay muchas teorías para estudiar los modelos mentales, para estudiar este tipo de consideraciones desde el punto de vista psicológico, pero es muy importante que nosotros empecemos a distinguir que mucho de la naturaleza de los problemas dentro de una organización obedecen al choque de los diferentes puntos de vista que ocurren sobre un mismo fenómeno. La siguiente disciplina que nos describe Peter Senge es el modelo de visión compartida. Visión compartida tiene que ver con la orientación hacia el mismo punto exacto. Es decir, todos podemos estar dentro de una organización pensando que lo que queremos generar es un bienestar general, es los mejores resultados para todos, para la compañía, bajo el menor costo, o posiblemente ser líderes en nuestro mercado, ser los número uno dentro de nuestra rama comercial a la que nos estemos dedicando. Sin embargo, este tipo de declaraciones son muy vagas, son muy amplias, tratan de abarcar demasiado y a la gente le dicen poco. Es decir, ¿qué significa ser líderes en el mercado en donde nos estemos nosotros desarrollando? Es algo que para cada individuo, para cada área de trabajo dentro de la misma organización, le puede representar algo distinto. Y nosotros, por ejemplo, en el área de recursos humanos, si pensamos que vamos a ser líderes dentro de la organización, podemos estar pensando que queremos los mejores sistemas de administración de recursos humanos. Sin embargo, la misión de la empresa puede estar dedicándose a otra cosa completamente diferente que a recursos humanos.
recursos humanos será un pilar para ayudar a la consecución de la misión o de la visión de la empresa. Pero el hecho de que nosotros como área particular pensemos que queremos ser líderes en lo que hacemos, tenemos que tener cuidado porque esto no necesariamente puede representar el último resultado de la empresa, que es de pronto ser líderes en el área en donde está desarrollándose el mercado de dicha organización. Entonces, esto de visión compartida tiene que ver con un trabajo eminentemente de liderazgo, de los líderes. Los líderes que buscan, que consensuan con los altos ejecutivos entre ellos mismos cuál es el verdadero objeto o hacia dónde nos estamos dirigiendo como organización, cuál es el último objetivo. El objetivo no es vender más, sino el objetivo necesariamente puede ser ser líderes en la construcción de edificios, si nos dedicamos a la rama de construcción, modernos y con un alto valor agregado hacia nuestros compradores, por ejemplo, o hacia los inquilinos que vayan a habitar dichos edificios. Entonces, una visión compartida tiene que ver con la especificación exacta, más precisa posible, de hacia dónde nos estamos dirigiendo. De tal manera que cuando una persona se le pregunte ¿qué haces en tu trabajo o para qué estás en tu trabajo? Un parámetro de medición si la visión compartida está siendo bien aplicada es que la gente empiece a hablar más de lo que se hace en conjunto y no de manera particular. Si a un empleado le preguntamos ¿qué haces en tu trabajo? Y él es contador, por ejemplo, y su respuesta es pues me dedico a hacer pólizas, a meter información dentro del sistema, a hacer declaraciones de impuesto, lo que está hablando es de su propia visión, de su área de trabajo, de su función. No está hablando de una visión compartida en general del negocio. Un empleado cuando responde, a pesar de estar en un área técnica o a pesar de estar en un área administrativa, si la respuesta es nos dedicamos a hacer los mejores automóviles con mayor funcionalidad, al menor costo y con un alto nivel de satisfacción para nuestros usuarios, estamos hablando entonces de que esos empleados tienen una visión en común, tienen una visión compartida más allá de las actividades que estén haciendo en el día a día, más allá de que estén participando directamente en la producción de automóviles o no. Hablamos de visión compartida cuando este lenguaje de decir estamos yendo todos hacia el mismo lado está siendo compartido por cualquier nivel en la organización. El cuarto o la cuarta disciplina de Peter Senge es el pensamiento sistémico. Y del pensamiento sistémico, bueno, ya hemos hablado en algunas sesiones anteriores, que tiene que ver que el pensamiento sistémico es ver un todo, cómo funciona la suma de diferentes partes para generar un resultado. No es cada parte de forma individual y de forma particular, cómo entonces se genera un resultado por la serie de procesos o de relaciones que hay entre esas pequeñas partes. Porque bueno, hay mucha división, hay mucha posibilidad de aislamiento cuando se piensa que cada parte funciona de manera independiente. Entonces Peter Senge lo que dice, nos han educado a defender nuestro territorio, nuestras creencias, nuestros procesos, nuestro pensamiento, nuestra posición, nuestro lugar. Y el pensamiento sistémico lo que aborda, por el contrario, es empezar a pensar en materia general, en materia global, en materia de conjunto. Cómo un conjunto de personas, cuando trabajan, cuando ponen a funcionar la tecnología, los recursos, el conocimiento que tienen, logran dar un resultado en vez de ir sumando de manera individual las partes de cada uno. Entonces el pensamiento sistémico tiene mucho que ver con toda esta parte de ver el bosque y no nada más los árboles que hay en él. La última disciplina de Peter Senge es el aprendizaje en equipo. Y el aprendizaje en equipo está basado en dos líneas. La primera es la línea psicológica, es cómo los seres humanos se relacionan entre sí para hacer cualquier actividad. Y la segunda es el conocimiento técnico científico que entonces los seres humanos requerimos para funcionar de manera óptima.
la parte psicológica del funcionamiento del trabajo en equipo, del aprendizaje en equipo, tiene que ver con la distinción de todo lo que son aquellas barreras en la comunicación, aquellos manejos del ego, sobre todo en cualquier nivel de la organización que cada persona tiene, el ego derivado de todas aquellas cosas que pensamos que sabemos, o el nivel de conocimiento que podemos tener más arriba de otras personas, pero que eso influye en nuestra conducta de relación con los demás, que en lo que crea conflicto. Es decir, el aprendizaje en equipo desde el punto de vista psicológico para Peter Senge tiene que ver con aspectos de humildad para saber manejar el conocimiento y la técnica en la comunicación con los demás. Que estemos transmitiendo que nosotros podemos relacionarnos poderosamente con los demás. Eso abre la apertura en la comunicación y la retroalimentación que podamos recibir de otra persona. Y desde el punto de vista científico, el aprendizaje en equipo tiene que ver con técnicas específicas para saber cómo los seres humanos aprendemos, cómo los seres humanos podemos distinguir entre variables comunes, variables especiales, entre lo que son fenómenos de alto impacto en términos de proceso y lo que son fenómenos de bajo impacto, ¿no? Que esto más adelante lo vamos a ver un poquito. Entonces, el aprendizaje en equipo básicamente tiene que ver con generar líneas de comunicación abiertas para que el equipo pueda externar sus diferentes puntos de vista y a la vez técnicas científicas que nos permitan el estudio adecuado de un fenómeno. Para ello, bueno, hay muchísimas herramientas en materia de calidad y mejora continua. Los japoneses desarrollaron muchísimos elementos para el aprendizaje en equipo y algunos ejemplos de ellos rápidamente les puedo comentar, que son las cartas estadísticas de control, es decir, son unos diagramas en donde se está midiendo en el tiempo cuál es la evolución de los resultados de cualquier proceso. Entonces, ¿qué es lo que vemos con nosotros con estas cartas, por ejemplo, estadísticas de control? Lo que podemos observar es que a través del tiempo, cuál es la tendencia en los resultados por hacer un trabajo de cierta forma. Entonces, una vez que tenemos controlado en estas cartas de control el resultado, lo que nosotros como equipo podemos empezar a estudiar científicamente, cómo podemos disminuir el tiempo y el costo en dicho resultado. Otra herramienta es el diagrama de Ishikawa, que es causa-efecto, es qué causa cierto efecto en un fenómeno dentro de una organización, ¿no? Y qué variables las arma o las tipifica en 8 principales, concentran qué variables en estas 8 ramas se concentran qué resultado para que dé el resultado final o el resultado inclusive no deseado, ¿no? Bueno, entonces en términos de lo que Peter Senge viene a proponer como lo que es la respuesta a por qué muchas empresas no evolucionan o no duran mucho en el tiempo o no están logrando los resultados para los cuales fueron diseñadas, él dice que mucho es de esto la aplicación correcta o no de las 5 disciplinas. Entonces, bueno, pues hablar de una empresa exitosa y hablar de empresas que han empleado estas 5 disciplinas, podemos hablar de muchas organizaciones de diversos giros o ramos. Entre ellas, de las empresas que yo conozco que han aplicado al 100% de estas 5 disciplinas y que son líderes en el mercado, está Toyota, está Shell, en el ramo automotriz, en el ramo petroquímico está Shell, en el ramo de todo lo que es la construcción, hay 2 empresas mexicanas que también se han dedicado, y inclusive me ha tocado participar hace algunas temporadas de fútbol, un equipo de segunda división denominado Los Dorados de Sinaloa. Empezaron a aplicar las 5 disciplinas porque su meta era clara, era ascender a la primera división.
Entonces empezaron a aplicar estas 5 disciplinas con diferentes herramientas, en diferentes procesos y para un equipo de fútbol, imagínense. Y el resultado fue que ascendieron en un año, después de un año de estar trabajando en estas 5 disciplinas, ascendieron a Primera División y bueno, ya después no se mantuvieron por otra serie de razones, pero el hecho es que uno de los principios gerenciales que también el día de hoy vamos a ver es que mucho del control de los resultados cuando estos ya son positivos es verdaderamente una responsabilidad y un parteaguas en la responsabilidad gerencial. Es no solamente llevar al equipo o llevar al área de trabajo o a la empresa a un nivel positivo de resultados, sino saber cómo mantener esos resultados. El día de hoy también vamos a hablar un poquito de las herramientas que hay para que eso se dé. Bueno, pero por otro lado, cuando hay ausencia de sistemas o hay ausencia de el concepto de las 5 disciplinas, que es lo que desafortunadamente comúnmente hay en muchas organizaciones, ¿qué es lo que ocurre? Y hay una serie de fenómenos que son típicos por los cuales nosotros podemos empezar a medir o podemos empezar a distinguir que la organización en la cual nosotros estemos trabajando u observando requiere de un trabajo profundo de aprendizaje organizacional y de gerenciamiento de un nuevo nivel. Y el primer fenómeno que nosotros podemos distinguir se llama yo soy mi puesto. En el yo soy mi puesto, ¿qué significa? Pues nos han educado a nosotros de manera tradicional, típica, en conservar o pelear o defender nuestro territorio, defender nuestro conocimiento, defender nuestra experiencia, cuidarnos de las otras áreas, cuidarnos de la competencia interna y si a eso le agregamos que si alguna persona por alguna razón no nos cae bien dentro de nuestra organización, pues vamos a estarle ocultando información, vamos a estarle saboteando inclusive algunos datos que pudiéramos pasar, porque finalmente nosotros pensamos o podemos pensar que el puesto de trabajo no es de la organización, si nosotros como personas lo estamos haciendo. Un principio de administración es el puesto se tiene que diseñar independientemente de la persona que lo ocupe. Entonces, en el yo soy mi puesto, pues en muchas organizaciones, en niveles operativos lo podemos, o lo he visto mucho más, los obreros o los trabajadores operativos defienden mucho específicamente la tarea para la cual fueron contratados. Es decir, yo soy tornero y no puedo hacer labores de electricista, aunque las pudiera desarrollar. A mí me contrataron para operar el torno, no para operar o hacer actividades de electricista. Entonces, el principal obstáculo en una organización del desarrollo de multihabilidades y aprendizaje en equipo es que la gente piensa que es su puesto y que por lo tanto es indispensable para la compañía la forma como esa persona opera el puesto y consecuentemente, bueno, toda la serie de fallas y de efectos no deseados de los cuales les hablaba hace un momento. El enemigo externo es cuando dentro de una organización la gente empieza a echarle la culpa siempre a algo. Siempre ocurre algo que no nos permite crecer, siempre ocurre algo que no nos permite dar el resultado por el cual nosotros estamos comprometidos. Siempre que estamos empezando a crecer, a tener resultados positivos, viene una crisis a nivel nacional, un cambio de gobierno o un cambio en los directores, un cambio en la política económica internacional que nos afecta. Entonces encontramos en el enemigo externo una excusa siempre para explicar por qué no dimos el resultado, por qué no estamos en la línea de vanguardia, en el liderazgo comercial que nosotros deseamos saber. Siempre va a haber una razón por la cual fallamos o la empresa está siendo afectada. Una labor gerencial es precisamente el estudio científico de los sistemas, el estudio científico y de manera coordinada con la gente de un negocio para saber distinguir qué es lo que está ocurriendo verdaderamente y cuánto nos puede afectar o no nos puede afectar ciertos fenómenos sociales, económicos que puedan estar ocurriendo alrededor de la organización. El enemigo externo, desde ese punto de vista, puede existir. Aquí lo importante es que si nosotros estamos
con la mentalidad de que siempre va a ocurrir algo o siempre va a haber una excusa para justificar los malos resultados, pues el enemigo externo siempre va a estar presente y siempre va a tener mucho más poder de lo que en un momento dado pudiera verdaderamente representar. Nosotros le damos poder a la culpa o les damos poder a la excusa por la cual no se dan los resultados. Otro síntoma de la ausencia de sistemas o de pensamiento de primer nivel en términos de administración gerencial es la ilusión de hacerse cargo. Es decir, cuando ocurre una falla dentro de una organización, estamos viendo que las ventas se van abajo, la ilusión de hacerse cargo es, vamos a tomar acción, tengo una anécdota a propósito de esto, de una falla en este sentido. La ilusión de hacerse cargo en una organización donde estaba, teníamos muchos problemas laborales, muchos problemas de carácter sindical y muchas amenazas de demandas laborales. Entonces, la ilusión de hacerse cargo, llegó el nuevo director de la empresa y al observar que había tantos problemas con el personal operativo, con el personal sindical, quiso empezar a ser proactivo. Y lo primero que dijo es, voy a contratar toda un área de legal, voy a contratar todo un equipo de abogados para que estemos preparados para las demandas, para que estemos preparados para cualquier tipo de problema laboral. El problema de todo esto es que en vez de ir a la causa raíz de los problemas, por qué la gente estaba a disgusto, se pensó en una solución para atender el efecto, no el síntoma. Entonces, no importa cuántas demandas laborales podamos tener, ya tengo un equipo de expertos, de abogados que nos van a defender, en vez de que esos recursos se invirtieran en analizar la causa raíz de los problemas de la organización. Entonces, la ilusión de hacerse cargo tiene mucho que ver con esto, precisamente con la proactivitis que de pronto podamos tener sin que esta serie de esfuerzos nobles por mejorar realmente tengan un fundamento científico y de estudio profundo. La fijación de los hechos tiene que ver con esta actitud que muchos de los niños tienen entre sí cuando pelean. ¿Por qué lloras? Porque Juanito me quitó la pelota y vamos con Juanito. ¿Por qué le quitaste la pelota a tu hermana? Pues es que ella no me quiso dar de su paleta. Y siempre va a haber una razón por la cual nosotros los hechos estén ocurriendo, ¿no? O los efectos precisamente negativos estén ocurriendo. Entonces, ¿quién empezó? ¿Por qué no entregamos el presupuesto a tiempo? No, es que no había sistema y el de sistema nos va a decir, es que no me dieron los recursos para hacer el cambio de maquinaria que nosotros necesitábamos, ¿no? Y la gente de finanzas, es que el corporativo no me ha autorizado las inversiones y el corporativo va a decir, es que las condiciones globales todavía no están dispuestas para hacer esto. Entonces, la fijación de los hechos es en tratar de estudiar o de revisar qué es lo que exactamente pasó sin que esto tenga alguna consistencia, alguna coherencia en el estudio verdadero o científico de los hechos, ¿no? De ahí que el doctor Ishikawa, un doctor eminentemente orientado a nuevos estilos de administración, de vanguardia, de sistemas de calidad, lo que él proponía para evitar la fijación en los hechos y de perdernos en esta maraña de investigación, de dichos y de modelos mentales inútiles de la gente, hay que revisar el efecto desde un punto de vista científico y desarrolló muchas herramientas, como ya les mencioné hace ratito, el diagrama de Ishikawa es una de ellas. La parábola de la rana hervida, esta me encanta. La parábola de la rana hervida es lo que ha ocurrido a muchas organizaciones y de repente también a muchos seres humanos, porque se dice que el reflejo del desarrollo de una organización es el reflejo también de los individuos en una sociedad. Tiene que ver con un experimento que se hizo y en el cual yo les pido que no lo hagan por cuidado de los animales o para evitar el maltrato de los animales. Pero bueno, en este experimento lo que se hizo fue poner en una olla de agua templada una rana y para ver los efectos. Otro equipo, en otro lado, hizo el experimento de poner una olla de agua y calentarla de tal forma que cuando estuviera hirviendo arrojaron la rana. La rana en el momento de sentir el agua hirviendo saltaba y se salía fuera de la olla y por lo tanto se salvaba.
Pero la gente que hizo el experimento con el agua templada, al poner la rana, al sentir la rana el agua templada, lo que sintió, bueno, fue una sensación cómoda y se ajustó su temperatura a esas condiciones del agua templada. Prendieron la estufa y el agua gradualmente fue empezando a elevar su temperatura. La rana, por lo tanto, lejos de saltar, empezaba también a acomodar su propio organismo a la nueva temperatura. De tal forma que cuando el agua estaba hirviendo, la rana, su organismo ya estaba perfectamente adaptado al agua hirviendo. Pero bueno, adivinen qué le pasó a la rana. No sintió cómo se quemó, cómo hirvió la rana. Entonces, mucho de esto es lo que ocurre en las organizaciones. De pronto nos empezamos a acomodar a una realidad que vemos más o menos cómoda, que las condiciones están dadas para que nosotros podamos estar ahí por algún tiempo, o pensamos que vamos a estar ahí bajo esas condiciones por todo el tiempo. No preveemos fenómenos o preveemos cambios y empezamos a adaptarnos a las nuevas condiciones sin cambiar hasta que llega un momento dado que el agua nos llega al cuello, que ya no podemos reaccionar porque ya no tenemos la suficiente fuerza, ya no tenemos la suficiente habilidad y somos consumidos o somos quemados por el agua, ¿no? Pensemos por un momento dado en lo que era en los años 60 y 70 la industria automotriz norteamericana. Los principales líderes en el mercado de autos eran empresas norteamericanas. Y estas empresas norteamericanas, pues al ser líderes en el mercado, al no tener una competencia cerca, pues se dedicaron a acomodarse como la rana, a adaptarse a las condiciones. Y sí, venían nuevos ejecutivos, venían nuevos presidentes dentro de la corporación, nuevos gustos de consumidores por los autos. Sin embargo, ellos no tuvieron nunca la visión para hacer cambios radicales. ¿Y qué es lo que pasa hoy día? ¿Qué tipo de compañías son las líderes en términos de rama automotriz? Pues son compañías japonesas, son compañías que aprovecharon todas las desventajas o todo el tortuguismo que había en las empresas líderes hasta ese entonces, y aprovecharon precisamente que un mercado requería de nuevas necesidades para las cuales estas antiguas compañías nunca pudieron o nunca quisieron adaptarse, ¿no? Otro ejemplo que me tocó vivir de manera personal fue en el ramo de vidrio, cuando empezó en México a introducirse el PET, los envases de plástico y las latas en las bebidas gaseosas, en los refrescos. En ese entonces, estoy hablando de los 80s, a principios de los 80s, el mercado era dominado por envases de vidrio, ¿eh? Seguramente a algunos de ustedes les tocó todavía el consumo masivo de refrescos en envases de vidrio. De pronto, cuando viene la nueva tecnología de plástico y lata, o compañías que tuvieron la oportunidad de adaptar su tecnología con los recursos financieros que tenían, de vidrio a lata o plástico, y no lo hicieron por pensar o por creer que el vidrio era el futuro y que tenía muchísimas ventajas sobre la lata y el plástico, y además de que el cliente no los iba a ser infiel, pues se equivocaron. Se equivocaron, y hoy día estamos viendo que ya es muy raro, todavía hay, pero es muy raro ver refrescos en envases de vidrio, y la distribución masiva ya es básicamente orientada a refrescos en envases de plástico o de lata. Muy bien. La ilusión de que se aprende con la experiencia. Esto viene a colación y lo he visto en muchas empresas, desafortunadamente con gente ya de mayor edad o de mayor antigüedad dentro de una organización, que piensan que no es lo mismo hacer 20 años lo mismo que en 20 años hacer diferentes cosas. Es decir, el conocimiento que yo pueda generar a lo largo del tiempo, si no está supeditado al estudio profesional del fenómeno o de cómo se originó el fenómeno, lo que me lleva es únicamente entonces a repetir
el mismo fenómeno, con los mismos recursos. La ilusión de que se aprende con la experiencia nos habla de que precisamente pensamos que pueden pasar varios años y seguimos haciendo lo mismo, estamos adquiriendo mayor conocimiento. Y la verdad no es esa. La verdad es que si nosotros hacemos lo mismo, pero estamos estudiando constantemente a qué obedece los resultados sobre cierto fenómeno, no deben de pasar entonces más de 2 años como para aprender a saber el proceso de reinvención o de innovación sobre dicho fenómeno, sobre dicho proceso, cuando verdaderamente se estudia. Entonces, mucho les decía de este principio, me recuerda a gente con muchos años en una organización, porque creen que entre más tiempo pasa, más aprenden. La realidad es que si entre más tiempo pasa y no se están actualizando y no están cuestionando el proceso, la forma como lo hacen, por más repeticiones que lo hagan, siempre les va a dar el mismo resultado. El mito del equipo administrativo. Pensamos que de pronto el hecho de contratar gente con un background importante en términos académicos, en términos de experiencia, va a hacer que nuestra empresa por sí sola crezca o tenga resultados extraordinarios. El equipo administrativo o el mito de este equipo administrativo ejecutivo tiene que estar fundamentado en relaciones poderosas de comunicación y estudio científico de los fenómenos. El equipo administrativo por sí solo no va a funcionar si no la empresa, la estructura organizacional, les obliga, les demanda, les pide que tengan un tipo de enfoque de aprendizaje organizacional y que no sea entonces, como en muchas ocasiones desafortunadamente ocurre, que un equipo administrativo gerencial es la suma de egos, es la suma de diferentes personas con mucho background, pero que no saben trabajar en equipo. A veces, y es un dicho en muchas organizaciones y que a mí me ha tocado personalmente escuchar, que después de la junta es cuando empieza la verdadera junta. Que en una junta podemos estar cuidando nuestra posición, nuestro ego, y no vamos a expresar verdaderamente lo que pensamos o lo que sentimos, porque bueno, podemos quedar exhibidos o podemos dañar la relación quizá con nuestros compañeros de trabajo, con nuestro superior, y nos guardamos nuestras verdaderas opiniones. Total, que otros decidan lo que va a pasar, lo que ocurre, ¿no? Y si nos preguntan, ¿están de acuerdo ustedes en que vamos a realizar determinada acción? Nuestra respuesta de dientes para afuera, sí, efectivamente no hay problema, todos somos amigos. Sin embargo, cuando nosotros salimos de dicha reunión o cuando salimos de dichas reuniones, ahí es cuando empieza la verdadera junta, es cuando uno a uno o en corto empezamos a platicar con nuestros colegas y ¿qué te pareció la junta? No, pues estuvo aburrida como siempre, no se va a llegar a nada, ya sabes cómo son estas cosas, pero pues ni modo, hay que estar yo con tanto trabajo y me quitan el tiempo entrando en estas juntas. Y ahí es cuando nos damos cuenta verdaderamente qué se va a hacer o cuál va a ser el producto de esa reunión. Podemos decir que sí vamos a hacer, que sí estamos comprometidos a realizar alguna actividad, pero verdaderamente nuestro modelo mental puede ser tan poderoso y nuestro prejuicio puede ser tan fuerte que nos haga que evitemos entonces el cumplir con el compromiso pactado en una reunión. Entonces yo voy a seguir con mi trabajo y ahí me dicen en qué terminó el acuerdo de la reunión o a ver quién le da seguimiento. Y entonces el mito del equipo administrativo precisamente tiene que ver esto. No necesariamente las reuniones con el mejor personal nos van a dar los mejores resultados. Insisto, si la organización no está diseñada o no demanda y exige a sus propios colaboradores el estudio científico o la relación científica de trabajo, y en esta suma de esfuerzos es difícil que se aprovechen al 100% las juntas de carácter administrativo. Muy bien, entonces vamos a empezar a ver como un preámbulo a nuestra siguiente sesión cuáles son las características de los sistemas gerenciales de control. Es decir, ya vimos por un lado los 5 principios de Peter Senge que hacen una empresa de primer nivel exitosa en función del cumplimiento
de estas 5 disciplinas. Ya vimos los diferentes fenómenos que frenan el aprendizaje organizacional y que por lo tanto son expresados en sistemas gerenciales de pobre o de mucha calidad. Vamos a ver entonces cuáles son aquellos sistemas gerenciales de control que nos van a permitir hacer un gerenciamiento orientado hacia estas 5 disciplinas que menciona Peter Senge. Y para ello, bueno, nos vamos a ocupar de algunas definiciones de algunos pensadores de administración, grandes filósofos ellos, en el estudio del proceso administrativo de control. Y para Kunz O'Donnell es el cumplimiento de los objetivos deseados mediante el establecimiento de un medio ambiente favorable a la ejecución por personas que operan en grupos organizados. Y fíjense muy bien, como se vuelve a mencionar la visión compartida, el cumplimiento de objetivos, el funcionamiento del trabajo en equipo, en grupos organizados y bajo ciertas condiciones. Cómo se van reuniendo los diferentes pensadores, diferentes terminologías que utiliza ya Peter Senge y que desde pues, en los años 50 las empresas exitosas a nivel internacional han estado como cuidando, ¿no? Lo que hizo Peter Senge fue reunir todas esas fórmulas de éxito para ponerlas al servicio del nuevo gerenciamiento del siglo XXI. William McCartney dice, la administración es la combinación más efectiva posible del hombre, materiales, máquinas, métodos y dinero para obtener la realización de los fines de una empresa, es decir, la reunión de todos los recursos en función del fin último de la empresa. Para George Terry, consiste en lograr un objetivo mediante un esfuerzo ajeno. Y el esfuerzo ajeno para Terry era un concepto que en materia de liderazgo se llama empowerment. Es yo como líder, yo como director, dueño de una empresa, logro mi objetivo en función de lo que yo pueda proveer de responsabilidad, de recursos a la gente que opera el capital para el cual yo estoy invirtiendo. Es breve, pero es muy profunda esta definición de Terry. Para Henry Fayol, otro de los principales filósofos de administración, dice, administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. Y aquí ya hay una secuencia de actividades. Prever lo que va a ocurrir, organizar los recursos que tenemos, mandar o liderar a la gente para que ejecute esos recursos y esos procesos de cierta forma alineados a un objetivo, coordinar precisamente la suma de esfuerzos en el logro de dicho objetivo y controlar el resultado. Para Isaac Germán Valdivia, es la dirección eficaz de las actividades y de la colaboración de otras personas para obtener determinados resultados. Y él se va más por el sentido de liderazgo, por el sentido de relación y el sentido social. Si nosotros logramos de forma consistente socializar o lograr que la gente socialice en función de la actividad que está haciendo, el resultado va a ser positivo. Para Robert Bushell, es el proceso de trabajar con y a través de otras personas a fin de lograr los objetivos de una organización formal. Y otra vez, ¿no? Viene el concepto de socialización, el concepto de trabajo coordinado, de trabajo orientado hacia un fin común. Por eso, si en una organización, en un área de trabajo, la gente no tiene claro cuál es el objetivo último, cuál es el objetivo corto, mediano y largo plazo de su función, siempre estará como en este limbo de, pues si voy a un centro de trabajo, hago ciertas actividades, pero no sé la verdadera naturaleza de mi negocio. En resumen, el sistema gerencial de control es una técnica que nos permite utilizar los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros con los que cuenta una organización de manera eficaz y eficiente para poder alcanzar los objetivos, misión y visión que ésta se ha planteado. Esto mediante un proceso que es el conocido como el proceso administrativo. Es decir, el proceso administrativo de control tiene que ver con el ordenamiento adecuado de los recursos para que no solamente se logren los resultados, es decir, no solamente seamos eficaces, sino con el menor uso de dichos recursos lograr el objetivo, es decir, siendo eficientes. Muy bien, entonces, en resumen de esta sesión, lo que les
presentamos es el panorama que Peter Senge ve en términos de lo que es las 5 principales líneas de administración de vanguardia, a través de expresado en 5 disciplinas: dominio personal, visión compartida, trabajo o aprendizaje en equipo, pensamiento sistémico y, perdón, me voy a regresar, y modelos mentales o consideraciones. Estas 5 disciplinas o estos 5 principios marcan precisamente lo que en materia de administración gerencial, si nosotros diseñamos procesos, tomamos decisiones a nivel gerencial basados en estos 5 principios, estamos garantizando mucho del éxito de una compañía por evitar o evitando precisamente la ausencia de sistemas o los fenómenos que vivimos en la ausencia de sistemas. Para la próxima sesión vamos a ver ya de manera práctica y profunda cómo es el gerenciamiento de los diferentes sistemas de control, de los diferentes procedimientos o procesos que tienen que ver con la administración del gerenciamiento en el control de una actividad. Esto está basado en el proceso administrativo, que fue la primera teoría formal en materia de administración que existió y que le dio precisamente un ordenamiento a cómo iban ocurriendo los fenómenos en una organización para generar un resultado determinado. Entonces, la próxima sesión vamos a empezar a ver en detalle qué es un sistema de gerenciamiento de control y además los diferentes formas o canales de comunicación para transmitir estos principios de gerenciamiento de control, y además ahondar un poquito en las juntas directivas y en general una técnica para las juntas de empleados que precisamente logren generar espacios de comunicación abiertos y de aprendizaje organizacional en donde se pueda realmente analizar qué es lo que está pasando de manera científica al interior de una organización, producto precisamente de la operación de los procedimientos y los procesos gerenciales que puedan existir. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos en la siguiente clase.